Pueden sentarse. Buenos días para todos. Qué bendición podernos encontrar de nuevo en este lugar. Eso muestra que Dios ha sido fiel para nosotros, muestra que ha extendido su misericordia y nos permite seguir viviendo. Y cada día que nosotros tenemos es una oportunidad que Él nos da para poder agradecerle y poder ser fieles a Él. Vamos a estudiar la palabra esta mañana y necesitamos que el Señor nos ayude a estar concentrados, atentos, porque Dios tiene algo especial para nosotros esta mañana. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 3, por favor. Versículo 1, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. Está como oscuro, ¿verdad? Ahí atrás hay otra. Sí, gracias. Eso sí está bien. Bueno, entonces vamos a leer este pasaje. Primeros 3 versículos del capítulo 3 de 1 Corintios. Realmente ustedes vinieron a este lugar, hicieron un esfuerzo para venir, dejaron quehaceres en la casa pendientes. Hay que aprovecharlo, aprovechémoslo lo más que podamos. El apóstol Pablo dice así: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Y el versículo 3 dice: porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Bueno, ahí dejemos el interrogante. Igual el texto continúa hablando del por qué el apóstol Pablo les califica de esta manera. Bueno, miramos que esta es una exhortación, ¿no? Una exhortación fuerte, más que una exhortación, yo diría que es un regaño que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia. O sea, las dos cartas a los Corintios son llamados de atención. ¿Y quiénes eran los corintios? Vamos a mirar un poquito acerca de esta iglesia que aparece ahí en el Nuevo Testamento. Los corintios eran una iglesia que había sido fundada por el apóstol Pablo. Y de esta iglesia podemos aprender muchas cosas, pero lamentablemente no es de las cosas buenas que ellos hicieron, sino de los errores que cometieron. Porque cometieron muchos errores y de los errores también se aprende. Entonces aprendemos muchas cosas cuando son expuestos a la exhortación del apóstol Pablo. Pues esta congregación fue fundada por él en el año 55 después de Cristo. Dice en la historia que Pablo se quedó allí en Corinto, porque no era de allí, se quedó en Corinto año y medio. Durante este tiempo él logró conformar una congregación. Dice que luego dejó líderes allí para que ministraran esa congregación, y él continuó su ministerio misionero, porque el apóstol Pablo era misionero. O sea, él nunca se quedó toda su vida en una sola parte, sino que establecía iglesias, colocaba líderes y él continuaba con su ministerio misionero, y así lo hizo acá. Pero después de que Pablo salió, empezaron a tener ellos comportamientos que no eran apropiados de una iglesia cristiana. Bueno, dice ahí en el versículo 3, dice que habían celos, habían peleas entre ellos. O sea, está hablando de la iglesia. Pero no solamente habían celos y peleas, dice que había inmoralidad sexual, ¿no? Habían pecados de fornicación, pecados de adulterio. Y dice también que habían divisiones y que ellos seguían participando en las fiestas paganas. Había muchas cosas ahí que no correspondían a la gente que había decidido seguir a Cristo. Ahora, cuando Pablo a la distancia se entera de esto, les escribe la primera carta,
en la que los califica como niños espirituales. Ahora, ahí es donde yo quiero que nos detengamos un momento. Niños espirituales. Recuerden que estamos tratando el tema acerca del crecimiento espiritual, ¿cierto? Estamos tratando ese tema de la madurez espiritual. Y vamos a ir entonces a mirar el texto. De nuevo confirmémoslo, porque pues ahí está. Él dice el versículo 1. Dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas que dicen espirituales. Dice, tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en la vida cristiana. Bueno, dice, ¿por qué? Porque tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no están preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Bueno, el apóstol Pablo dice, yo los alimenté con leche, ¿no? Y yo esperaba que con el paso del tiempo ustedes crecieran y estuvieran listos para un alimento más fuerte, más sustancioso. Pero a pesar de que pasó el tiempo, siguen siendo niños. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera realmente de la iglesia? Que con el paso del tiempo y con el aprendizaje que estamos teniendo, avancemos en el crecimiento. Eso es lo normal, eso es lo lógico. O sea, toda persona que escucha, que aprende, que se alimenta, debe crecer. Y si no crece, algo está pasando. Algo está pasando. Entonces aquí el crecimiento se ve reflejado ¿en qué? Bueno, en la conducta que ellos tenían, ¿no? Porque no era una conducta que realmente correspondía a personas que se estuvieran alimentando con la palabra del Señor. Bueno, entonces, él dice, no han avanzado nada, porque siguen controlados por su naturaleza pecaminosa, viviendo como la gente del mundo. Hermano, creyente que se respete, tiene que vivir diferente a como vive la gente del mundo. Tiene que vivir, hermano, metámonos en la cabeza eso. O sea, el creyente que realmente ha tomado la dirección correcta no puede seguir viviendo como vive la gente del mundo. Debe haber una diferencia en su manera de vivir. De lo contrario, no está haciendo absolutamente nada. Hermano, y lamentablemente el cristianismo de hoy se reduce a eso. No hay necesidad, no exageremos, no seamos fanáticos, hermano. Pues la Biblia lo está determinando y es la palabra de Dios la que tiene que ver, la que tiene que determinar nuestra conducta. Ahora, no es normal, según el apóstol, que no haya un cambio. Dios espera progreso en la medida en que nosotros aprendemos. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de esto? Bueno, porque estamos hablando de la iglesia de los Corintios, ¿no? Menos mal, estamos hablando de la iglesia de los Corintios. Pero ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Listo. Podemos aprender algo muy importante, y es que la causa por la cual una iglesia sigue practicando cosas prohibidas por la palabra de Dios es espiritual. La razón es espiritual, hermano. Aquí lo está diciendo. Ustedes no son espirituales, le dijo Pablo a la iglesia. Por eso se dan estas cosas que no deberían darse en los verdaderos creyentes. Hermano, hay cosas que no deben darse en los verdaderos creyentes, no deben darse. Los celos no deben darse en un verdadero creyente. Las peleas no deben darse ni dentro de la iglesia, ni en la casa, ni en la familia, ni con el vecino. No deben haber peleas entre los creyentes. ¿Qué le parece a usted? Esa es la vida que Dios ha trazado para nosotros. Entonces, estas cosas no deben darse como creyentes que somos. Entonces, el problema era espiritual. Ahora, ¿qué es ser espiritual? Es una pregunta. ¿Qué es ser espiritual? Romanos capítulo 8, versículo 5. Vamos a mirar este texto y vamos a mirar qué es ser espiritual, porque eso es algo que debemos manejar nosotros. Es un concepto que usted debe manejar.
Romanos capítulo 8, versículo 5, dice así. Ahora, si a usted alguien le preguntara, ¿es usted espiritual? ¿Usted qué contestaría? ¿Es espiritual? ¿Qué contestaría usted? Ahora, si contesta sí, ¿en base a qué contestaría que sí? Y si contesta no, ¿en base a qué contestaría que no? Por eso necesitamos saber qué es ser espiritual. Bueno, aquí está. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Ahí ya hay una razón de qué es ser espiritual. Pero leamos un poco más, versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lo lleva ¿a dónde dice? A la muerte, hermano. A la muerte. Pero dice, pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lo lleva a la vida y a la paz. Son dos direcciones diferentes con dos destinos diferentes. Permitir que el Espíritu Santo los controle lo lleva a la vida, pero permitir que la naturaleza pecaminosa los controle lo lleva ¿a dónde? A la muerte. Y dice el versículo 7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Bueno, tenemos un grave problema ahí. ¿Cuál es el problema? Que esta naturaleza de la cual estamos conformados no quiere, no le gusta, jamás se someterá por sí sola a la voluntad de Dios. Nunca se someterá. Hermano, ¿no se da cuenta usted? A usted le ha pasado, yo sé, a mí me pasa todo el tiempo, que nosotros todo el tiempo estamos siendo sacudidos por dos deseos, ¿no? El deseo de hacer lo bueno, pero también está el deseo de hacer lo malo. Ahí está. ¿Por qué? Porque es algo que va a estar siempre con nosotros. Y dice el versículo 8, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿De qué se trata la vida cristiana? ¿De qué se trata? ¿De agradar a quién? A Dios. Pero los que viven dominados por sus deseos pecaminosos jamás podrán agradar a Dios. Pero dice el 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera, los que no tienen el Espíritu Santo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Hermano, esto es serio, esto es muy serio. ¿Para quién? Para los que realmente quieren agradar a Dios. Para los que realmente quieren, ¿no? Su vida eterna. Para los que están interesados en la vida eterna. Esto es muy serio. Ahora, ¿qué es ser espiritual entonces? Ser espiritual es estar controlados por el Espíritu Santo. Eso es ser espiritual. Estar dominados por el Espíritu, estar guiados por el Espíritu todo el tiempo en todos los aspectos de la vida. Eso es ser espiritual. Ahora sí tenemos una idea más clara de si nos preguntan si somos espirituales, entonces cuál sería el cuestionamiento que tenemos que hacernos antes de responder. ¿Es usted espiritual? Entonces tendría que yo pensar, bueno, ¿me estoy dejando guiar por el Espíritu o aún me están guiando mis deseos humanos? De eso depende mi respuesta. Y debemos preguntárnoslo constantemente, hermano, todos los días. Siempre que vaya usted a tomar una decisión, siempre que vaya a decir algo, siempre que vaya a hacer algo, hermano, pregúntese, ¿esto es a lo que el Espíritu Santo me está guiando? ¿O estoy dejando que sean mis deseos humanos los que me controlen? Ser espiritual es vivir controlados, es vivir bajo la dirección de Él en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, hay un concepto equivocado de la espiritualidad y es creer que espiritual es el que más ora, o espiritual es el que más Biblia sabe, o espiritual es el pastor que más grita, o espiritual
es la que más larga tenga la falda. O sea, eso es un concepto equivocado. Eso no, hermano, eso es bueno. Ore todo lo que pueda, estudie, conozca, predique, pero recuerden que la semana pasada estábamos estudiando Mateo 7:21, ¿lo recuerdan? No todo el que me dice que Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre ¿qué? Profetizamos, hicimos muchos milagros. Y Él les va a decir, apártense de mí, yo a ustedes no los conozco, hacedores de maldad. Hermano, decíamos, ¿se puede predicar siendo un hacedor de maldad? Sí se puede. ¿Se puede hacer milagros siendo un hacedor de maldad? Sí se puede, porque ahí está escrito. Hermano, pero lo que no se puede es entrar al reino de los cielos siendo un hacedor de maldad. Eso nadie lo puede hacer. Nuestras vidas tienen que direccionarse hacia lo correcto, hacia lo que Dios establece para nosotros. Entonces, mis amados, hay dos fuerzas que pueden controlar la vida del creyente. Una es su propia naturaleza, sus deseos humanos que están inclinados siempre al pecado. Hermano, ¿usted sabía que ninguno de nosotros somos buenos, humanamente hablando? Así que a usted jamás se le ocurra decir que es bueno como ser humano. Nunca lo diga, porque se está engañando así. Es que yo soy muy bueno, es que yo soy correcto. Hermano, usted y yo no somos correctos y jamás seremos correctos. El único bueno, ¿quién es? Dios. Hermano, y para que usted sea bueno y correcto y legal y honesto, usted necesita que el Espíritu Santo esté controlando su vida. De lo contrario, nunca lo seremos. ¿Sí estamos de acuerdo con eso, verdad? Nunca. ¿Por qué? El hacer lo bueno no está en nosotros. Recuerden, hermanos, que cuando Adán y Eva le abrieron las puertas al pecado, todos quedamos contaminados con ese pecado. Y por eso es que la explicación, hermano, de que usted y yo muchas veces queremos hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo. ¿Cuántas veces usted ha dicho no voy a decir más mentiras? ¿Cuántas veces? Pero sin darse cuenta, termina diciendo mentiras. ¿Cuántas veces ha dicho yo no voy a hablar mal de nadie más? Voy a cerrar mi boca, sin darse cuenta ya está hablando mal de otro. ¿Por qué? Hermano, porque ese deseo de hacer lo malo siempre está en nosotros. Y si el Espíritu Santo no lo controla, por algún lado, ese deseo se va a convertir en una realidad. Por mucho que usted lo quiera, por mucho que usted lo desee, esa es la realidad. Entonces, la fuerza de la naturaleza pecaminosa siempre nos inclinará a lo malo. Pero gracias a Dios que hay otra fuerza, ¿no? Que es la fuerza del Espíritu Santo que fue puesta en nosotros para liberarnos del poder del pecado y de la muerte. Eso lo dice la Escritura. Así que, bueno, si usted piensa en que usted es malo y que yo soy malo y que no hay nada bueno en nosotros, entonces no hay esperanza para nadie. Pero Dios organizó las cosas de tal manera que nadie pueda disculparse. ¿Por qué? Porque cuando usted creyó en Cristo, Dios puso al Espíritu Santo en su vida. ¿Para qué? Para que le diera la fuerza que usted no tiene para vencer el pecado. Entonces no hay disculpa, ¿cierto que sí? No hay disculpa. Vamos a mirar Romanos 8:2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Ese versículo es tan importante y para mí, en mi vida cristiana, fue tan importante encontrar este texto. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por eso yo siempre lo menciono, porque algo que debemos tenerlo siempre en nuestra mente. Dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén por eso. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, para los que se entregaron a Él, para los que le recibieron como el Señor de su vida. No hay condenación. Hermano, pero el asunto no queda ahí. Mire el versículo 2. Dice, y porque ustedes pertenecen a Él, ¿a quién? A Cristo. Porque se entregaron a Cristo, ¿qué pasó? Dice, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Bueno, vamos a tratar de entender esto como tiene que entenderse. Listo.
O sea, la salvación inicialmente es por creer en ¿quién? En Cristo. Bueno, ya creyeron en Cristo, ya ustedes tienen derecho a la vida eterna. Ahora, pero resulta que como usted y yo seguimos en este mundo, y como ya lo dijimos antes, seguimos expuestos ¿a qué? A ser inclinados al pecado por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué pasa? Dios solucionó ese problema. Dice: a los que pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado y de la muerte. Ahora, usted necesita creer en Cristo, pero también necesita que el Espíritu Santo lo controle y le ayude a dominar ese deseo de hacer lo malo. De lo contrario, no vamos a avanzar a ningún lado. Es por eso, hermano, que usted ve personas que creen en Cristo, que van a la iglesia, que son honestos, pero viven esclavos del pecado. Viven haciendo cosas que no quieren hacer y luego se arrepienten y lloran, ¿no es cierto? Y bueno, y piden perdón, pero al otro día vuelven a hacer lo mismo. Y eso muestra que siguen siendo esclavos del pecado, que hay una fuerza que los arrastra. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no han activado la fuerza del Espíritu en su vida. Porque están luchando solos contra el pecado. Y nosotros solos jamás podremos vencer el pecado. Nunca. Y eso es lo que dice acá. Vamos a mirar Gálatas 5:16. Un pasaje muy conocido. Pero a veces, hermano, nosotros conocemos todos los pasajes de la Biblia, pero no conocemos el significado de esos pasajes. Y ese es el problema. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Mírenlo con atención lo que dice. Dice el Señor ahí. Dice: por eso les digo, dice el apóstol Pablo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dejar que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice: entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hermano, esto es tan tremenda esta verdad que puede cambiar la vida de una persona que realmente lo entienda y lo ponga en práctica. Dice el versículo 17: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea nuestra naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Veamos el 18. Pero cuando los guía el Espíritu, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés, dice acá. Pero miren esta verdad. El apóstol Pablo dice: en el creyente, no en el inconverso, no en el inconverso. Solo en el creyente hay dos fuerzas que luchan constantemente, día y noche, hasta en los sueños. Esas dos fuerzas que están luchando en nosotros, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Y yo creo que ustedes han sentido eso, ¿verdad? Todos los creyentes hemos sentido eso. Dos fuerzas que luchan dentro de nosotros. Ahora, lo que dice el versículo 16, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hermano, ¿hasta cuándo vamos a tener esos impulsos de hacer lo malo? ¿Hasta cuándo? Hasta que usted dé el último suspiro. Hasta ese día. ¿Ustedes no se dan cuenta, hermano, que hay gente que ya están medio muertos y todavía están pensando en hacer lo malo? ¿No han visto gente así? Las personas dicen: pero ¿cómo es posible que esa persona en esas condiciones y siga pensando en lo malo? ¿Sabe por qué? Porque la maldad va a estar presente en la vida del ser humano hasta que esa persona dé el último suspiro. Ahí va a estar. Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo dice es: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Él es nuestro guiador. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos entender esto de una manera más fácil? En la vida del ser humano siempre habrán dos invitaciones constantes. Una es la invitación de hacer lo malo.
La inclinación a hacer lo malo. Y la otra es la inclinación a hacer lo bueno. Esas dos voces siempre sonarán en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, ¿quién toma la decisión de a quién se le hace caso? ¿Quién? Nosotros. Lo que Dios ha hecho es simplemente, hermano, poner dentro de nosotros una fuerza que nos convence de no hacer lo malo, pero los que tomamos la decisión en última somos nosotros. Hermano, todo cristiano ha experimentado esto en la vida, y es que cuando usted va a hacer algo malo, algo allá adentro le dice: no lo hagas. ¿No le ha pasado? Hermano, déjeme decirle que si a usted no le pasa esto, hermano, usted no es hijo de Dios, ni tiene al Espíritu Santo en su vida, ni es cristiano. Está muerto. Pero una persona que realmente tiene a Cristo y al Espíritu Santo en su vida, jamás el Espíritu Santo dejará de hablarle cuando esa persona va a tomar una decisión. Cuando usted va a hacer algo malo, siempre el Espíritu Santo sale al camino a decirle: no lo hagas porque eso no está bien. Pero Él no puede obligarlo a detenerse. Él solamente le puede decir que no lo haga. Él solamente le puede mostrar el camino correcto, pero usted y yo somos los que tomamos la decisión de cuál camino tomamos. Hermano, hay gente necia que a pesar de que el Espíritu Santo le dice no lo haga, lo hacen. ¿Y a dónde van a parar? ¿Dónde? Los que siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, dice, van a encontrar la muerte. Solo la muerte, ¿sí? No, es que yo soy muy vivo, ¿no es cierto? Y yo voy a salir, no, te voy a ganar. No, hay solo dos caminos, el que lleva a la vida y el que lleva a la muerte. Así que el consejo de Dios para nosotros es: déjense guiar por el Espíritu. Mire, cuando el Espíritu le dice no haga esto, no lo haga. Aunque su naturaleza pecaminosa lo impulse, lo trate de convencer, no lo haga. No vayas por ahí. ¿Usted no le ha pasado que a veces usted toma la decisión de ir o de hacer y hay algo como que no vayas? ¿No le ha pasado? Eso no es la conciencia, es la voz del Espíritu Santo diciéndole: no se meta por ahí, no lo haga. Y las personas necias encuentran la destrucción. Nunca, jamás un necio ha llegado al éxito. El necio siempre encuentra la destrucción en su camino. Eso lo dice claro la palabra del Señor. Entonces dice el versículo 17: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Siempre, eso está ahí. Dice que es precisamente lo contrario a lo que el Espíritu quiere. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Ahora, una cosa, estas dos fuerzas luchan. Hermano, no se extrañe de esa lucha que hay en usted. No piense que es algo raro, es algo normal. Y esa lucha que hay en usted le confirma que usted es un hijo de Dios. Eso le confirma que usted es un hijo de Dios. Por eso estamos llamados a obedecer a Dios, pase lo que pase. Entonces, dice el 18: pero cuando los guía el Espíritu ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Ahora, si hablamos de la ley del pecado, dice, cuando el Espíritu Santo los guía, ustedes ya no están obligados. O sea, ya la carne no los puede arrastrar hacia el pecado, no los puede arrastrar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es más fuerte que el poder de la carne. Ustedes creen eso, mis amados, es más fuerte. Él es todopoderoso. Pero si usted le permite al Espíritu Santo guiar, ¿cuántas veces nosotros hacemos cosas que sabemos que están mal? ¿Usted no lo ha hecho? Todos lo hacemos. Sabemos que está mal y lo estamos haciendo. Hermano, ¿a dónde cree que vamos a llegar? Pues al fracaso, hermano, porque estamos dejándonos guiar por el deseo de nuestra naturaleza. Bueno, entonces, el hecho de que una persona crea en Cristo, asista a la iglesia, aún hasta que tenga un ministerio, no le garantiza que está libre de la esclavitud del pecado. Además de creer en Cristo, necesitamos entregarle al Espíritu Santo el control absoluto de nuestra vida. Hermano, esto no es fácil. Ahí es donde está la lucha verdadera del creyente. ¿Sabe por qué? Porque entregarle el control al Espíritu Santo significa renunciar a nuestros deseos. Renunciar a nuestros deseos.
Ahí es donde se cumple lo que dice la palabra: si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermano, la invitación de Dios es a morir a nuestros deseos. Usted quiere tomar venganza del que le hizo daño. Ese es un deseo de su corazón. Pero el Espíritu Santo dice: no tomen venganza ustedes mismos, dejen la ira a Dios, que Él les hará el pago. Pero ahí está el deseo. No es que cómo es posible, es que no es justo lo que me hicieron, entonces voy a tomar venganza. Ese es el deseo del ser humano. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, hermano, si usted le da prioridad, le da rienda suelta a sus deseos, entonces está dejando de lado al Espíritu Santo. Lo está apagando, lo está contristando. Y nos vamos en contra de la voluntad de nuestro Dios. Romanos capítulo 8, versículo 12. Volvamos a Romanos, que es el texto que nos orienta respecto a esto. Bueno, dice claramente, Romanos dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, que dice, hijos de Dios. Hermano, cuando nos salimos de la alianza del Espíritu Santo, perdemos la cobertura como hijos de Dios, la perdemos. Para poder estar bajo esa cobertura de bendición, tenemos que ir en la dirección que nos da el Espíritu Santo. Y dice el versículo 13, leamos el 13. Pues si viven obedeciendo a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ¿qué dice? Vivirán. Ustedes van a vivir si permiten que su naturaleza pecaminosa sea dominada por el poder del Espíritu Santo. Mira, a mí siempre me preocupó una cosa, y es la falta de conocimiento que tiene el creyente sobre la obra del Espíritu Santo. Me parece tan peligroso ignorar la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Tenemos que ser conscientes del papel que el Espíritu Santo juega en la vida nuestra y darle a Él la oportunidad que Él espera de nosotros. Entonces, tenemos una opción, mis amados. Así que usted jamás va a poder disculparse diciendo: es que la tentación fue muy fuerte. Es que ustedes hubieran visto cómo el diablo es poderoso y me tentó y yo no pude decir que no. Eso no vale delante de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no vale? Porque no es que la tentación haya sido muy fuerte, es que usted la enfrentó solo, sin darle la oportunidad al Espíritu Santo de extenderle la mano. No les ha venido ninguna tentación que no sea humana, dice Pablo, ¿no? Ninguna tentación. Toda tentación se puede vencer, pero bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí está la explicación de por qué se viven cosas que no queremos hacer. Las buenas intenciones no sirven. No sirven. Hay que hacer. Hay que hacerlo. Juan capítulo 14, versículo 15. Aquí hay una exigencia, digamos, muy drástica de parte de Dios. Bueno, aquí el Señor está hablándole a los discípulos y les dice: si me aman, obedezcan, ¿qué dice? Mis mandamientos. Obedezcan mis mandamientos. Y aquí hay algo importante que debemos entender, y es que a Dios no se le convence con palabras solamente. No se le convence. Hermano, nosotros cantamos unas canciones muy bonitas, ¿no? Te amo, Dios, te amo. Y levantamos las manos y a veces lloramos y se nos van las lágrimas porque la música nos toca el corazón. Pero ¿sabe una cosa? Dios está diciendo: la única manera de demostrar que ustedes me aman de verdad es que obedezcan mis mandamientos. Porque a Dios no lo convencen las palabras. A Él lo convencen, ¿qué? Las acciones. Eso tenemos que saberlo, mis hermanos. Así nos duela un poquito, hermano, así nos duela un poquito, así nos toque un poquito, pero tenemos que saberlo. Porque hay gente convencida, hermano, de que puede llegar los domingos a la iglesia o los sábados, ¿no?, a decirle: Señor, te amo, y después salir durante la semana a desobedecer, a vivir en desobediencia. Eso no se puede hacer. Entonces,
dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Pero mire lo que dice acá, porque obedecer los mandamientos no es algo fácil, no es algo sencillo. Y dice el versículo 16, y yo pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. 17, me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad al mundo. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora vive con ustedes y después estará, ¿dónde dice? En ustedes. Ahora, cuando el Señor dice, obedezcan mis mandamientos, eso parece algo muy grande, ¿verdad? Para nosotros. Y hay personas que dicen esto, nadie obedece todos los mandamientos. ¿Ustedes no han oído decir eso? Es que nadie obedece los mandamientos. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Sabe? Nadie puede obedecer los mandamientos en sus propias fuerzas. Nadie lo puede hacer. Pero aquí hay una verdad muy grande. Después de que Dios exige la obediencia a sus mandamientos, Él hace una promesa, ¿cierto? Él hace una promesa. Y Él dice, y yo les voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Yo les estoy exigiendo que obedezcan mis mandamientos, y para que lo puedan lograr, yo voy a enviar al Espíritu Santo que va a estar con ustedes para siempre. No sé si lo entendemos, ¿sí? ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que yo necesito para poder obedecer los mandamientos del Señor? ¿Qué? El Espíritu Santo en mi vida. A Él lo necesito. Ya no podemos seguir ignorándolo más. Tenemos que ser conscientes de que sin Él, hermano, vamos a quedar tirados en el desierto como quedaron el pueblo de Israel. Vamos a quedar tirados en el desierto. Ni a rastras vamos a llegar a donde tenemos que llegar, porque solos nunca vamos a poder. Entonces Él dice, yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Ahora, hay algo interesante, y es que Jesucristo vino, hizo su obra de salvación y se fue, ¿verdad? Porque la obra de Cristo se hacía, ¿no?, muriendo, resucitando, dando su vida por nosotros. Pero algo distinto pasa con el Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo vino ¿para qué? Para quedarse. ¿Hasta cuándo, mis amados? Hasta el final. ¿Y por qué Dios lo deja con nosotros hasta el final? Por lo que yo les decía antes, porque hasta que usted tenga el último aliento de vida, usted lo va a necesitar a Él para poder obedecer la palabra de Dios. En el momento en que usted se desconecte del Espíritu Santo, hermano, usted es una persona débil, que va a ser arrastrada por el pecado sin remedio. Y eso es lo que nos pasa constantemente. Por eso el apóstol Pablo dice, no apaguen al Espíritu Santo, no lo apaguen, manténganlo vivo, ardiendo en ustedes. Y yo no sé si esta enseñanza le da una respuesta a usted, porque un verdadero cristiano, hermano, que no ha podido superar el pecado, tiene que preocuparse, ¿no? Es como el enfermo que no se sana. Toma esto y sigue, toma lo otro y sigue, va donde un médico y sigue enfermo. Tiene que preocuparse. ¿Por qué? Porque su vida se está deteriorando y no ha encontrado remedio. Lo mismo le debe pasar a un cristiano, hermano, que no puede superar esas prácticas pecaminosas. Debe preocuparse y debe decir, bueno, algo me está pasando y yo tengo que buscar la solución. Y afortunadamente, hermano, en este caso, la palabra nos da la receta. Es la presencia del Espíritu Santo controlando nuestra vida. Ahora sí, miremos entonces que la santidad, vamos a mirar un pasaje, uno de los últimos pasajes en 1 Corintios 6, 9. Recuerda, hermano, que estos textos, o sea, son escritos a una iglesia, ¿no? Estos no son escritos al mundo, al pagano. Son dirigidos a una iglesia que estaba viviendo mal. Entonces dice 1 Corintios 6, 9 al 11. Pongámosle mucho cuidado a esto. Dice así: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios?
Los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Ahora, si alguien aprecia el reino, si alguien quiere vivir en el reino, tiene que saber esto. Y dice así, dice, no se engañen a ustedes mismos, los que se entregan al pecado sexual, los que rinden culto a ídolos, los que cometen adulterio, los que son prostitutos o practican la homosexualidad. Dice el 10, los ladrones, los ávaros, los borrachos, los que insultan, los que estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Bueno, esto no lo podemos cambiar. Ahí está escrito. Pero miren lo que dice el versículo 11. Algunos de ustedes antes eran así. Qué bueno que sucediera, ¿verdad? A mí que yo pudiera mirar, ¿no?, el pasado, el presente, y pudiera decir, yo antes era así, pero ahora ya no soy así. Y eso es lo que debe suceder en la vida del creyente. Usted, hermano, tiene que llegar el día y tiene que pararse derecho y mirar hacia atrás y mirar su presente y decir, yo era, pero ya no soy. De lo contrario, hermano, tenemos mucho que hacer todavía en nuestras vidas. Tenemos que ser realistas, hermano, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra claramente, dice el versículo 9, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. No hay peor engaño que el que se hace uno mismo. Y a veces cerramos los ojos, ¿no es cierto?, a la realidad, y pensamos que como no somos conscientes de la realidad, no existe la realidad. Hermano, pero si nosotros estamos haciendo lo malo, estamos haciendo lo malo, y eso nadie lo puede cambiar. Así usted, hermano, no piense en eso, así usted sirve para otro lado, pero la realidad es la realidad y eso nadie la puede cambiar. ¿No le parece? ¿Qué es lo que dice el apóstol? Pues miremos las cosas como son. Porque hasta que no miremos las cosas como son, no las vamos a ver como son. Entonces dice ahí el versículo 11, algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué bonito esto, ¿verdad? Ahora, yo no sé si usted lo puede entender, pero para mí es claro que aquí hay una verdad muy grande. Y es que, en primer lugar, hermano, aquí hay una lista de pecados, ¿no? Una lista de pecados en la cual nosotros nos tenemos que reflejar. Y esto se estaba dando en la iglesia de Corinto. Se estaba dando entre los creyentes, en los que iban cada 8 días a alabar a Dios, a danzar y a cantar, hermano, y a hacerse ministrar. Se estaba dando dentro de las iglesias que había pecado sexual. Abundaba el pecado sexual. ¿Por qué? Porque Corinto era una ciudad costera, una de las ciudades más importantes de ese tiempo, y ahí el pecado sexual era un pecado el más notorio ahí. Dice que en esta ciudad habían unos templos, ¿no?, a los que se le rendía culto a la diosa de la fertilidad. Y habían, dice, unos templos donde habían prostitutas en cantidades. Y los hombres iban a esa ciudad a buscar a las prostitutas y lo hacían como un acto religioso, ¿sí? Era normal para ellos. Por eso el apóstol Pablo habla mucho en Corinto de la fornicación, del pecado sexual. Usted lo ha visto ahí. Dice fornicación, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a los que son hijos de Dios. Pero también habían pecados como, dice los que se entregan al pecado sexual, rinden culto a ídolos. Y yo siempre lo he dicho y lo repito porque necesitamos saberlo. Ídolos no solamente son, hermanos, los de yeso, los de madera, los que están colgados en la pared. Ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Llámese trabajo, llámese mujer, llámese hijos, llámese plata. Todo lo que desplaza a Dios es un ídolo. Y los que tienen ídolos no entrarán en el reino de Dios. Y a veces decimos, no, eso no pasa nada, ¿no? Yo puedo dejar a Dios de lado y Dios no dice nada. ¿Cuál no dice nada? Él está reclamando en primer lugar
en su vida. Y también dice los ídolos, dicen los que cometen adulterio, los que son prostitutos o practican homosexualidad. Bueno, pecados sexuales. Dice, o son ladrones. Gracias a Dios yo no soy ladrón. Porque pensamos que el ladrón es el que va, ¿no es cierto?, de noche, salta al muro y se mete a la casa y se saca el televisor y el computador. Pero hay otras formas de robar, hermano. Cuando usted engaña a una persona en un negocio, usted le está robando. Cuando usted no le paga al trabajador lo justo, le está robando. Cuando el trabajador no cumple con su compromiso de hacer, ¿no?, el trabajo para su patrón, le está robando. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es así o no es así? Pues aunque nos duela, es así. Pero no solamente se roban cosas materiales, se roba el honor de las personas. Cuando usted calumnia a alguien, le está robando el honor, le está dañando la imagen, y eso también es grave delante de Dios. Mire, ser cristiano no es fácil, hermano, pero vale la pena, porque es lo más honroso que una persona puede hacer. Dice entonces, bueno, hablando de estos pecados, dice, son ladrones o ávaros. Yo quiero que miremos la lenguaje actual, y ahí cambia la palabra ávaros. Y dice, ¿están leyendo qué versículo? El 10. Dice el versículo, bueno, acá está largo, dice, no se dejen engañar, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán del reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen. Esos son los ávaros, los que siempre quieren más de lo que tienen. Hermano, y a veces eso es tan normal, ¿no es cierto? Ah, no, es que querer tener eso no es malo. Hermano, es tan malo que le puede impedir la entrada al reino de los cielos. ¿Qué dice la palabra? Conténtense con lo que tienen, porque el que se quiere enriquecer puede caer en lazo y en la trampa del diablo. ¿Tienen comida? ¿Tienen techo? ¿Tienen abrigo? Conténtense con eso, porque si ustedes aspiran a más, pueden caer en la trampa del enemigo. Hermano, y esto es grave, ¿por qué? Porque en la parábola del sembrador dice que la palabra de Dios fue ahogada y no dio fruto. ¿Por qué? Por el afán de las riquezas. Hermano, yo sé que esto no es fácil, porque estamos presionados por la sociedad, por el comercio, ¿no es cierto? Y las personas vivimos como pendientes de lo que el otro tiene. Es que si el otro compró un carro, entonces yo también lo quiero. Y es que si el otro le echó el segundo piso a la casa, yo también se la voy a echar, ¿no es cierto? Y es que si el otro compró una finca, yo también la quiero comprar. Hay que pensar qué es lo que necesitamos para vivir, no más. Yo estaba hablando con alguien, hermano, que se enfermó de depresión, de angustia. Entonces yo hablaba con esa persona y me contaba todas las cosas que había logrado. Es que mire, acabo de comprar una finca y me costó 400 millones de pesos y estoy mal porque es que no hay gente que trabaje, es que los trabajadores no hacen las cosas bien, es que yo no sé qué hacer. Hermano, y yo pensaba entre mí, yo decía, ¿de qué le sirve a una persona tener una finca de 400 millones si esa misma finca lo va a llevar a la muerte? Porque cada cosa que usted adquiere se convierte en una carga. Si usted compra una finca, hermano, está comprando, ¿qué? Un problema. Mírenlo así, de pronto unos pesos, ¿no es cierto? Va a tener, pero está comprando un problema porque va a tener que trabajarla, va a tener que madrugar, va a tener que lidiar con gente. Y claro, ya estamos en una edad donde ya no soportamos tanto. Por eso cuando el apóstol Pablo dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos, él no solamente nos está diciendo que seamos conformistas, lo está diciendo por nuestra paz interior, por nuestra paz mental. Hermano, todos los días vemos bajar 3 y 4 por aquí, en cuatro palos, como dicen, ¿no?
Todos los días yo me bajo a gente, yo mantengo mucho aquí. Y cuando suena la sirena, hermano, yo a veces suena una y otra y otra. Y mucha de esa gente que baja por aquí, hermano, ha dejado muchas cosas por las que trabajó, hermano, y que no nos vaya a pasar que dejemos de trabajar lo espiritual por estar ocupados en cosas que se van a quedar. Pero hay que entenderlo, hermanos, necesitamos entender esto. Entonces, ya para finalizar, dice, entendemos esto en el versículo 11, dice, y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo eso fue posible por el poder del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¿Cómo quiero yo concluir esta enseñanza? Que nosotros entendamos que la santidad y la salvación es una obra conjunta de Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿no? Unido. Y que usted y yo no podemos separar la obra de Cristo de la obra del Espíritu Santo. Porque si separamos la obra de Cristo de la obra del Espíritu Santo, hermano, el camino no lo podemos recorrer completo. Miren lo que dice acá. Dice, ustedes fueron perdonados. Sus pecados fueron perdonados. Si algunos de ustedes eran así, pero Dios, ¿qué dice? Perdonó sus pecados. ¿Quién perdona los pecados? ¿Quién? Jesucristo. Él es el que nos limpia de todo pecado. Esa es la obra de Cristo, perdonar nuestros pecados. Dice, nos limpió. ¿Quién nos limpió? Dios a través de su sangre, pero también ahí tiene parte el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como fuego, que purifica también nuestras vidas. En la medida, hermano, en que nos ayuda a decirle no al pecado, Él está ayudando a nuestra purificación. Pero también dice, y nos hizo parte de su pueblo. Ahí está la obra de Cristo y también la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos introduce en el cuerpo de Cristo. Ahora, todo esto, salvación, perdón, santificación, dice la última parte, todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo. Amén por eso. Pero también dice, y del Espíritu Santo. ¿Qué le dice a ustedes? Que el Espíritu Santo y Cristo actuaron juntos y siguen actuando juntos para la santificación, para la bendición de nosotros como creyentes. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que Dios nos trae aquí a nosotros? Ahora, ¿cómo hacemos para que el Espíritu Santo nos guíe? ¿Qué hacemos? Pues hay gente que se la pasa pidiéndole al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre mí, Espíritu Santo, cae sobre mí, Espíritu Santo, ¿no? Y hay veces que enseñan eso, ¿no? Entonces el Espíritu Santo va a caer aquí a la 1, a las 2 y a las 3. Eso es mentira, hermano. El Espíritu Santo no cae así. El Espíritu Santo viene a vivir en la vida de un cristiano cuando esa persona acepta a Cristo como su Salvador. Entonces usted no tiene necesidad de pedir al Espíritu Santo, porque usted lo tiene. Usted lo tiene ahí. Este es un regalo que Dios nos dio para ayudarnos a vivir una vida de santidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Es permitirle que Él controle nuestra vida. Ahora, Él ya está ahí. Pero lo que usted tiene que hacer es permitirle que Él tome el control de su vida, ¿no? Es como, a ver, ¿qué ejemplo pudiéramos poner? Digamos que usted es el dueño de su casa, ¿no es cierto? Y alguien llega, bueno, usted está en desorden, su casa está en desorden. Vamos a decir, su familia está mal, su economía está mal, todo está mal. Y de pronto alguien llega y dice, yo puedo ayudarle y puedo poner en orden todo lo que está mal en esta familia. Pero esta persona dice, pero yo necesito que me dejen trabajar. Déjenme trabajar. Entonces, esa familia tiene que tomar la decisión y decirle, bueno, nosotros nos hacemos a un lado y usted trabaje, ¿no es cierto? Haga lo que tenga que hacer. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él viene a nuestra vida desordenada
viene a nuestra vida, hermano, desviada. Y Él dice, yo estoy aquí para poner en orden la vida de ustedes. Háganse a un lado, no me quiten la mano cuando yo vaya a tratar de hacer lo que tengo que hacer. Déjenme hacer lo que yo sé hacer y ustedes simplemente síganme. Y aquí, hermano, tenemos una referencia de lo que pasó en la creación. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó en la creación? Dice que la tierra había sido desordenada y estaba totalmente vacía. Dice que las aguas estaban cubriendo la tierra, que la oscuridad estaba mezclada con la luz, y dice que Dios vino a poner en orden todo, ¿no es cierto? Pero el texto dice, y el Espíritu Santo, dice, se movía sobre la faz de la tierra. ¿Quién puso en orden todo? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios apartó las tinieblas de la luz, apartó, ¿no?, las aguas de la tierra seca, y todo quedó ordenado. Es lo mismo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Cuando hay desorden en nuestras vidas, cuando no podemos hacer lo que debíamos hacer, debemos darle a Él la oportunidad. Simplemente déle a Él la oportunidad. Pero no nos resistamos. O sea, cuando Él nos va a guiar a hacer lo bueno, usted no diga, no, es que por ahí no es, yo quiero seguir haciendo lo mío. Pues si usted quiere seguir haciendo lo suyo, hágalo. Pero usted ya sabe a dónde vamos. ¿Está bien, mis amados? El Espíritu Santo no hará nada que usted no le permita hacer. Alguien decía, el Espíritu Santo es un caballero, decía, ¿no? Y Él no va a entrar donde no lo invitan. Y Él no va a hacer nada que no le permitan hacer. Así que el paso número 1 es ser conscientes de que lo necesitamos. Paso número 2 es entregarle a Él el control de nuestra vida, así no nos convenga, así nos duela, así, hermano, no lo consideremos nosotros correcto, pero el que sabe cómo son las cosas es Él. Amén. Por favor, cada mañana, cuando usted se levante, dígale al Espíritu Santo que tome el control de su vida. Cuando el Espíritu Santo tome el control de su vida, usted va a hablar lo correcto, va a pensar lo correcto y va a actuar correctamente. Solo cuando Él tome el control. De lo contrario, hermano, vamos a ir y vamos a seguir haciendo las cosas que siempre hemos hecho. Y eso no es correcto. Ahora, y hay una cosa que es complicada, hermano, y es que los que viven en la carne, con este texto termino, Gálatas capítulo 6, versículo 7, mire lo que pasa a los que viven guiados por el deseo de la carne. Dice el versículo 7, no crean ustedes. ¿Sí está bien? ¿Sí está? Ya. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Usted no crea, hermano, que si va a hacer algo malo va a cosechar algo bueno. Eso es engañarse a uno mismo. Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y ¿qué más? Muerte. ¿Quién quiere cosechar destrucción y muerte? Nadie. Pero los que viven para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán, ¿qué dice? Vida que eterna. Hermano, esto es importante. Versículo 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien, hermano. A veces uno se cansa de hacer el bien, ¿cierto? Ay, este viejito ya no merece, ¿no es cierto? Que le sigan haciendo, que se lo siga tratando bien. O esta señora ya no merece, o este vecino, no se cansen de hacer el bien. Dice, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y dice el 10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los que son de la familia de la fe. Hermano, de lo único que usted no debe cansarse es de hacer el bien, así le paguen mal, pero siga haciendo el bien. ¿Sabe por qué? Porque el que nos da la recompensa no es el otro, no es el ser humano. ¿Quién es? Dios. Hermano, a veces uno dice, es que yo le hice un favor a fulano de tal y ni gracias me dijo.
Hermano, mejor que no le den gracias. ¿Sabe usted? Mejor que ni siquiera le digan gracias. Porque si no le dicen gracias, ¿sabe? Hay alguien que lo está tomando en cuenta. Y cuando usted da algo y le devuelven ese favor, entonces Dios dice, bueno, ya le pagaron por lo que hizo, entonces yo no hago nada. Pero si alguien no le devuelve el favor, no se preocupe, Dios se lo va a devolver. Él lo va a hacer. Por eso no nos cansemos de hacer el bien. Y cuando hagamos el bien, no pensemos en la recompensa del otro. Pensemos en la promesa que Dios tiene de recompensarnos. ¿Sabe que las promesas de Dios son mejores que la recompensa de cualquier ser humano? Nadie nos puede tratar mejor de lo que Dios nos trata. Que Dios nos bendiga, mis amados, y yo espero que este alimento sólido, que es fuerte, ¿no? Es fuertecito porque toca con nuestra realidad, hermano, pero que ojalá no vuelva vacío, sino que haga lo que tenga que hacer. Agradezcale a Dios, incline su cabeza un momento y agradezcale a Dios por amarlo. Agradezcale a Dios por haberle dado la oportunidad de vivir hasta el día de hoy, por haberle dado la oportunidad de escuchar esta palabra. Y sobre todo agradezcale a Dios por la compañía del Espíritu Santo que Él ha enviado para que viva en usted. Y Él está ahí para que usted pueda hacer el bien. Para que no nos cansemos. Cuando nos cansamos de hacer el bien, el Espíritu Santo nos apuntala. Él nos apoya para que sigamos haciendo el bien sin cansarnos. Gracias, Dios, porque tienes una meta, tienes un premio, tienes un galardón para aquellos que van de la mano del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te pedimos que sigas haciéndote sentir en nuestras vidas, que sigas, Señor, tomando el control y la guianza de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.